8 de la mañana con 10 minutos, 8 con 10 minutos. Saludamos vía telemática a Víctor Velastegui, abogado del general Luis Castro, uno de los militares a quien la Fiscalía del Estado le ha formulado cargos por el supuesto delito de crimen en el caso 30 de septiembre, como autores del supuesto delito de asesinato bajo la modalidad de ejecución. Es la que han recibido estos militares. Uno de ellos, el general Luis Castro. ¿Cómo está, doctor Velastegui? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Una vez que la Fiscalía ha formulado cargos, ¿qué pasa ahora? ¿Cuál es el siguiente paso que se va a dar en esta audiencia? ¿Y qué tan cierta es esta teoría que ha sostenido la Fiscalía? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Licenia. Muy buenos días, Alexis. Saludos, doctor. Intermedio a toda. Buenos días, ¿cómo están? Por su intermedio a toda la gente que nos escucha a través de Radio Pichincha. Bueno, respondiendo a la pregunta, Licenia, lo primero comprender que estamos en una etapa procesal en la cual Fiscalía ha formulado una acusación. Considera que contiene o mantiene todos los elementos constitutivos de una presunta infracción penal. Considera que tiene elementos probatorios suficientes para ser llamados a juicio estas 9 personas, y lo ha hecho por esta figura jurídica que usted ya ha relatado, este asesinato con modalidad de ejecución constitutiva de violaciones graves a los derechos humanos, que es una figura exótica, y esto yo lo catalogué así en la audiencia y lo sostengo y lo sostendré. ¿Por qué? Porque Fiscalía realiza una imputación apartándose de lo que establece la norma penal ecuatoriana, lo que establecía la norma penal ecuatoriana en el 2010 y lo que establece la norma penal ecuatoriana en la actualidad. Y eso lo explico de la siguiente forma. La Fiscalía en su acusación nos dice que las 9 personas son autores directos del delito de asesinato. Cuando yo me refiero a autores directos, quiere decir que las 9 personas asesinaron a una persona, es decir, sea por un arma de fuego, sea cual sea la forma. Pero en este caso, las personas que fueron asesinadas fueron el señor Froilán Jiménez, Jacinto Cortés y el soldado Panchi, todos asesinados por medio de armas de fuego. Entonces, lo que nosotros entendemos es que las 9 personas, incluida mi cliente, fueron quienes ejecutaron los disparos que mataron a estas personas. Sin embargo, para saltarse todo este hecho que tiene que ser probado, la Fiscalía lo que hace es inventarse que ellos son autores del delito de asesinato porque hicieron mal el plan de rescate, y como hicieron mal el plan de rescate, esto generó las muertes. Entonces, no sé si notan el absurdo. Pretender decir que porque un plan de rescate está mal organizado, ellos son responsables de las muertes. O sea, ahí hay un salto lógico que no tiene consideración. Claro, doctor, por favor, hay una consulta que, digamos, la debemos tener todos, ¿no? Es, a ver, estaban rescatándole al expresidente Rafael Correa. El objetivo de quienes disparaban hacia el vehículo era Rafael Correa. ¿Quiénes son los que protestaron aquel día en contra de Rafael Correa? Eran policías. Se tiene, en el caso específico de Froilán Jiménez, el tipo de munición, a qué tipo de arma pertenece, quién usa, es de dotación militar, es de dotación policial, a quién pertenecía el arma desde la cual se percutó la munición para asesinar a Froilán Jiménez. Esa es otra de las grandes interrogantes que nos deja esta audiencia preparatoria, Alexis. ¿Por qué? Porque efectivamente sabemos cuál es la munición. Es una munición 5.56 que no es exclusiva de los militares. Consta en el expediente fiscal que esas municiones en el 2009 fueron adquiridas por la Policía Nacional, específicamente por la Escuela de Policía. Pero resulta que para Fiscalía este es un hecho anecdótico, porque como lo tenían los militares, y acá tengo una certificación que los policías se han acabado como 12,000 balas en menos de un año, pues resulta que ellos ya no las tenían. Punto número 1. Punto número 2, todo el Ecuador sabe que el 30 de septiembre del 2010, las personas que se sublevaron fueron policías, y esto motivó un estado de excepción para devolverla a la tranquilidad de la ciudadanía del Ecuador. Y para esto salieron
los soldados. Primero, porque tenían que volver a poner en orden a todo el país, porque los policías se tomaron las calles y con las armas que el pueblo les dio, comenzaron a generar zozobra. Y segundo, porque mantenían secuestrado en el hospital de la Policía Nacional al presidente. Pero resulta que para Fiscalía, primero, los policías al parecer solo han sido insurrectos y lo que ha sucedido es responsabilidad de los militares. Nos olvidamos totalmente de lo que sucedió con la policía en el 30 de septiembre de 2010. Y segundo, resulta que el presidente de la República de aquel entonces, el economista Correa, se ha quedado por su propia voluntad en el hospital de la policía, obviando todos los testimonios que dan cuenta que en ese día al ciudadano presidente lo mantuvieron en contra de su voluntad en la policía, que realizaron disparos en contra de la habitación en la que él se encontraba alojado, lo cual da cuenta que efectivamente aquí no es que este fue un tema de una cosa que no parece que ha sido una revuelta policial. No, para la Fiscalía, la policía básicamente dejó de estar en una revuelta, nos olvidamos de los policías y nos dedicamos exclusivamente a atacar a 9 militares. Si me pregunta si la Fiscalía tiene el arma que ocasionó la muerte de Froilán Jiménez, no la tiene. Nos hemos pasado 12 años investigando un delito y resulta que la policía no tiene el arma con la cual se generaron los disparos y tampoco tiene las personas, y eso fue reconocido en audiencia. Fiscalía le dijo a la jueza, con estas palabras, le dijo, efectivamente podemos decir que se mataron a estas personas por medio del uso de armas de fuego, pero eso no importa, porque lo que importa es que los militares hicieron mal el plan y por eso murieron estas personas. Entonces, realmente es escalofriante que la Fiscalía se esté prestando para un juego que es evidentemente político. Y adicionalmente, y adicionalmente a eso, doctor, o sea, acá pretenden responsabilizar a 9 personas del asesinato de una, ¿no? Como que de tres, como que si las 9 personas hubieran ordenado o prácticamente ellas disparado esas armas con las que fueron asesinadas las otras 3 personas. Pero parte de la anécdota de todo esto, y por qué, digamos, resulta también preocupante esta situación y de cómo se sigue utilizando la justicia para saciar la sed de venganza de algunas personas, es que a la par, esos policías que se sublevaron, esos policías que provocaron todo el caos de aquel día, que dejaron en completa inseguridad al país, porque recordemos que a la par que aquí en Quito estaban tomados todo el entorno del hospital de la policía, la Mariana de Jesús, el regimiento Quito, en Guayaquil ocurrían saqueos porque la ciudad estaba entregada a la delincuencia, porque los policías simplemente estaban concentrados en sus cuarteles. A la par de eso, en noviembre del año pasado, a los policías que estaban siendo investigados por esto, se les declaró inocentes. ¿Qué decir de eso? Justamente, o sea, lamentablemente, como digo, Fiscalía se ha limitado a hacer una investigación para nada objetiva, totalmente subjetiva, yendo y tirando todas sus armas en contra de los militares que están siendo investigados, porque básicamente aquí se están cargando la vida de 9 personas por el único fin de llegar a un tema político. La fiscal lo que está diciendo claramente es que aquí hay responsabilidad del Estado, porque como se ha hecho mal el plan de rescate, entonces ellos, los 9, tienen que ser responsables, pasándose por alto que aquí hubo un comando conjunto de las Fuerzas Armadas que emitió una orden que es legítima, que fue legítima y que fue rescatar al presidente, que en todas las órdenes que se firmaron se dispuso el uso progresivo de la fuerza. Sin embargo, de aquello, la fiscal se pasa por alto el tema y nos dice que no, que como acá no se planificó bien, ellos son los responsables de la muerte de estas 9 personas, obviando el hecho de que al soldado Panchi y al soldado Cortés recibieron disparos cuando estaban en situaciones en las que únicamente los policías tuvieron acceso a los sitios donde estaban. En el caso del soldado Cortés, lamentablemente a él se le ejecuta a bordo de un vehículo sobre la altura de la avenida Occidental, pero resulta que para Fiscalía eso no es el hecho constitutivo de la infracción y los policías que dispararon son inocentes. Para ella, lo responsable y lo lógico es que los militares sean responsables de esa muerte cuando tenemos la certeza de que esos disparos se hicieron con un arma 9 milímetros que es de la Policía Nacional. Entonces, no nos sorprenda que de aquí en 10 años, en 12 años,
no solamente se diga que los policías de octubre del 2019 eran inocentes, sino que también fueron víctimas. No se sorprenda, porque Fiscalía es capaz de todos esos vericuetos con tal de inventarse una historia fantástica en la cual 9 personas que cumplieron su trabajo son responsables de asesinato. Ahora, doctor Velastegui, usted decía que para este proceso están usando una figura jurídica que no está en nuestra legislación, y yo le recuerdo que ya hubo un proceso por influjo psíquico, ¿no? Entonces no nos debería mucho sorprender eso. Pero, ¿qué experto tiene la Fiscalía para que haya llegado a la conclusión de que el operativo estuvo mal planificado? Un operativo es eso, es algo que se planifica, pero que no le garantiza el éxito. Un operativo puede salir bien o puede salir mal. ¿Qué conocimiento tiene la Fiscalía, qué peritos tiene la Fiscalía, los suficientemente calificados técnicamente para decir si un operativo estuvo bien o no estuvo bien hecho? Hemos visto todos los días los operativos de la policía, a veces no salen bien, y hay, entre comillas, víctimas colaterales, niños a veces que mueren en un tiroteo entre los uniformados y los supuestos delincuentes. No todos los operativos salen bien. Entonces, ¿con qué criterio, qué técnicos tuvo la Fiscalía para dar esa conclusión? Claro, a ver, la Fiscalía, y a esto quería volver, la Fiscalía confunde dos cuestiones que son absolutamente distantes y diferentes. Confunde el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Nos dice en su acusación que los militares debían prever que iban a un lugar donde habían civiles y donde había un hospital y habían pacientes y habían médicos. Todo eso es correcto cuando estamos en un conflicto interno armado y nos encontramos frente a un delito internacional humanitario. Esto está protegido por el Estatuto de Roma, por los convenios de Ginebra, en los cuales se protegen a estas personas porque son personal vulnerable. Efectivamente, así es. Pero en este caso, el derecho internacional humanitario no resulta aplicable para el caso, porque no estábamos en un conflicto interno, estábamos en una situación derivada de que después de una revuelta policial, los policías se situaron en una situación de peligrosidad en contra de la sociedad. Y eso lo que tiene que verificarse sencillamente es el uso progresivo de la fuerza. Aquí se dijo que porque los militares no fueron armados, el alto mando es responsable de las muertes de los militares. Pero luego nos dices que como fueron armados algunos, ellos lo mataron a Froilán Jiménez. Entonces hay una contraposición, hay una total dicotomía de conceptos. O iban armados o no iban armados, porque si me está diciendo que no tenían que ir armados por el tema de la situación, de que hubieron civiles, de que hubieron médicos, de que habían pacientes, pues entonces eso era una carnicería. Eso era una carnicería porque los policías estaban apostados en los edificios con francotiradores y todos estaban armados. Todo el país lo vio. Luego, lo nos dice es que ellos fueron con armamento de largo alcance y por eso es que mataron a Froilán Jiménez. Pues ahí tenemos otro problema. ¿Por qué? Porque en el uso progresivo de la fuerza, la policía no se dio en el momento en que llegaron los militares, no pararon al momento en que se les solicitó el alto al fuego, siguieron disparando y eso también todo el país lo vio. Entonces ahí se tiene que hacer uso progresivo de la fuerza y efectivamente así se hizo. Producto de ese uso progresivo de la fuerza, ¿quién murió? Ni un solo policía fuera de Froilán Jiménez. ¿Y Froilán Jiménez cómo muere? Muere protegiendo el vehículo del presidente. Esa bala iba dirigida a ese vehículo. ¿Cómo pueden decir que los militares son los responsables de la muerte de la persona a la que iban a rescatar? Por eso yo le mencionaba en un principio, el objetivo no era Froilán Jiménez, pues. No, es que, claro, Froilán Jiménez es un objetivo que está en medio, finalmente, del target, que era el presidente. Él iba resguardando el vehículo del presidente de la República, y como no sabemos de dónde sale la bala, y como no sabemos de qué armamento salió, pues básicamente aquí se nos dice que como no tenían comunicación, como no tenían los radios, aquí se confundieron y dijeron, no, es que están secuestrando al presidente cuando no hay una sola prueba de Doctor, eso, Alex. ¿quién no le hace? Una sola prueba. A ver, me imagino yo, además por donde estaba ubicado, Froilán Jiménez fue trasladado a las dependencias del hospital de la policía. Ahí debieron haberle extraído la bala. O sea, ¿cómo se les pierde además un elemento tan importante? Cuéntenos de eso, porque para mí ese tema es fundamental. O sea, saber qué tipo de bala es, quién la usa. Sí, el tema es que sí se obtiene el elemento balístico del cuerpo de Froilán Jiménez. Sabemos qué tipo de elemento balístico es. Lamentablemente, el elemento balístico se distorsiona tanto
que pasa por medio obviamente de la ropa y de todo lo que tenía Froilán Jiménez en aquella noche, y se deforma de tal naturaleza que no puede ser comparado con otros elementos, y de tal manera que ya no puedo determinar de qué arma salió, pero sí puedo determinar qué tipo de armamento es. Entonces, por eso sabemos que es un armamento 5.56, pero no sabemos de qué arma provino, y como no sabemos de qué arma provino, pudo venir de la policía, pudo venir de los militares, y como la fiscalía no tiene ese elemento, pues muy fácil es decir, no, los 9 militares son los responsables. Pero, o sea, yo me imagino, por ejemplo, que los militares que llegaron esa tarde y noche para el trabajo de rescate, deben haber visto, o sea, como que qué tipo de armamento era el que sacaban de los cuarteles, qué sé yo. O sea, deben tener un registro de aquello, ¿no? Porque son bienes públicos, finalmente. Mire qué tan interesante fue eso. Una bitácora debe haber, doctor. Los policías, luego de toda la refriega, sacaron la bitácora diciendo que ningún arma se sacó de los rastrillos de la policía. Ese documento consta en el expediente. Uf, ¿qué más corrupción que eso? Y entonces, si no sacaron ningún arma, doctor Velastegui, ¿cómo es que todos vimos en vivo y en directo, por la transmisión de la televisión, cómo disparaban los policías? Si no sacaron ningún arma, ¿con qué arma disparaban? Que nos estamos enfrentando, un proceso en el cual nosotros, en teoría, nos estamos inventando que la policía ha estado disparando, porque básicamente la policía mismo certificó que ellos no sacaron armas. No hay un solo policía investigado por todos estos hechos. La policía pasó de ser los que causaron el 30 de septiembre, pasaron ahora a ser víctimas inocentes de 9 militares que han dicho, bueno, vamos a matar a gente. ¿En qué cabeza, en qué estado constitucional de derechos puede ocurrir eso? Tanto más que dentro del expediente existen pericias que establecen que el estado de excepción fue legal y legítimamente concedido. Es decir, los hechos del 30S no pueden ser deformados como pretende la Fiscalía, porque efectivamente sucedieron. Y segundo, el uso progresivo de la fuerza es racional al medio empleado, porque del lado de la policía, ellos no estaban utilizando piedras, ellos no estaban utilizando tirajeros, ellos lo que estaban utilizando era armamento letal. Y los militares llegaron intentando en un primer momento evitar la confrontación, evitar a toda costa la confrontación, utilizando voz, diciéndoles deténganse, somos los militares. Sin embargo, de aquello, el policía siguió disparando, siguió utilizando su armamento en contra de los militares, y ellos, a fin de detener la refriega, utilizaron sus armas, pero solo para defenderse. En ningún momento hubo una sola víctima policial fuera de Froilán Jiménez, al contrario de lo que pasó con los militares, que asesinaron a 2 personas, una de ellas incluso, el señor Panchi. El señor Panchi recibe un disparo en la cara, y él llega vivo a las inmediaciones del hospital Carlos Andrade Marín, y él dice, me disparó la policía, y el médico que declara eso, el médico que lo atiende dice eso, pero la fiscalía no hace nada. No, para la fiscalía parece que los tiros al aire que disparó los militares, por ahí cayeron en algún lado y dieron unos giros impresionantes que llegaron a matar a personas, y no hay una sola víctima. Nos acusan a los militares diciéndoles, es que ustedes planificaron este rescate en un hospital. No hay una sola víctima del hospital, no hay una sola persona que haya salido herida de ese hospital. Sin embargo, para la fiscalía, ese es un hecho que insisto, implica asesinato, y eso no tenemos que dejarlo de ver, porque aquí la imputación es por el asesinato de Panchi, de Cortés y del señor Froilán Jiménez. A los 9 nos acusaron de actores directos de ese asesinato. Sin embargo, se inventaron un vericueto jurídico, inventaron que aquí hay una nueva teoría, que hubo ejecución, pero no nos dijeron quién lo ejecutó a Panchi, no nos dijeron quién lo ejecutó a Cortés, y no nos dijeron quién lo ejecutó a Jiménez. Y lo que es más, yo lamento decir esto, yo soy muy respetuoso con las víctimas, con todas las víctimas del 30 de septiembre, porque realmente lo que sucedió en el país no puede volver a repetirse, y en un estado de derecho no puede suceder. Pero a las víctimas las están utilizando. Fiscalía está prestando y poniendo a las víctimas en un papel en el que están persiguiendo a inocentes, dándoles a creer que aquí van a llegar con los responsables de la muerte. Han pasado 12 años y esos responsables Fiscalía sabe que no los tiene y posiblemente nunca los va a tener. Es decir, aquí no va a haber verdad.
Y eso es una de las cosas que Fiscalía tiene que garantizar a las víctimas, la verdad de los hechos. Pasaron 12 años y Fiscalía no tiene a los responsables del asesinato de esas 3 personas. Lo que tiene es a 9 personas inocentes, están acusándolos porque fueron generales, porque fueron tenientes, porque fueron coroneles. Es decir, ahí no hay derecho penal de acto, hay derecho penal de autor. A ellos los responsabilizo porque ellos fueron los que firmaron las órdenes, porque ellos fueron los que dirigieron el plan de rescate. ¿Y eso en qué tiene que ver con la muerte de Cortés, de Panchi y del señor Froilán Jiménez? ¿Qué debería pasar, doctor Velastegui, si la jueza examina todo el proceso, todos estos detalles que usted ha mencionado de la actuación de la Fiscalía y actúa en derecho? Imaginémonos que todavía hay un juez que actúe en derecho, que lea el caso, que se entere, que se empape, que lea la legislación y que actúe en derecho. ¿Qué debería pasar? En este caso, nosotros confiamos como siempre en la ley. Nosotros confiamos en la ley porque aquí básicamente hay un principio de legalidad que establece que no se puede responsabilizar a las personas por hechos que no están establecidos como delitos en la norma. Confiamos en que dentro de la norma penal no hay este delito de asesinato con la modalidad de ejecución por graves violaciones de derecho internacional de los derechos humanos. Eso no existe. Aquí hay un asesinato y aquí tiene que verificarse las condiciones del delito de asesinato, es decir, quién mató a Froilán Jiménez, quién mató a Cortés, quién mató a Panchi. Y si la jueza actúa en derecho, lo que corresponde es que se sobresea a los 9 y que ordene que Fiscalía realice una investigación integral, ya no utilizando a los medios policiales como lo hicieron durante 12 años, porque ese es otro de los grandes problemas. ¿Qué policía va a ir en contra de su cuerpo policial? Ninguno. Muchas de las personas que estaban involucradas en ese 30S ahorita ya son de las altas esferas. ¿Ustedes creen que un policía va a irse en contra de sus altos mandos? No, no lo va a hacer. Estas pericias tenían que haberse ordenado con peritos internacionales. Nosotros lo solicitamos, pero la Fiscalía no accedía en un inicio y lo hizo faltando 10 días para el cierre de instrucción fiscal. Y nosotros confiamos que a la par de declarar que nuestros clientes, que particularmente mi cliente, el general Luis Miguel Ángel Castro Ayala, no es culpable de ningún ilícito, ordene una investigación integral y sancione las malas prácticas de Fiscalía, porque realmente traer estos procesos a la justicia es perder recursos, es perder el tiempo. Y es perder finalmente la confianza en un sistema de justicia que ya tiene serios problemas. Evidentemente tenemos un mal de problemas en la función judicial, pero no puede añadirse que encima nos lleven imputaciones traídas de los cabellos, sin sustentos jurídicos, sin sustentos fácticos, para que a la final la justicia tenga que o llevar a juicio a inocentes o absolverlo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Vamos a estar pendientes de qué ocurre con este caso. Le agradecemos por habernos acompañado en esta entrevista. Muchísimas gracias al doctor Víctor Velastegui, abogado del general Luis Castro en el caso 30S. Muy